De proteínas, tenemos otras culturas que básicamente se alimentan básicamente de vegetales o productos naturales de origen vegetal, y entre medio pues todas las culturas que podamos encontrarnos, que van a consumir desde perros hasta gatos hasta insectos, cosas que igual nosotros no comeríamos, pero bueno, eso es así, eso nos ha ayudado para evolucionar. Pero ese mecanismo de evolución ha impedido que intercambios culturales, que aperturas de nuevas rutas, que conquista de territorios nuevos y que incluso avances científicos o tecnológicos nos hayan ayudado a modificar la dieta que hoy llevamos. Un ejemplo muy claro, pues el más obvio, pues es la despensa americana. Hoy en día no hay ninguna cocina en el mundo, ni en África, ni en Asia, ni en Europa, en ningún continente que no tenga registro de estos productos que salieron de América en los siglos XV y XVI. Esto se ha quedado ahí y, bueno, hoy en día es parte de nuestra dieta. Evidentemente, todos los cambios y evoluciones que ha habido en el ámbito de la alimentación, pues evidentemente no los conocemos. Muchos de ellos se estudian en el ámbito de la antropología, pero muchos de ellos se han quedado, bueno, se han ido perdiendo en el camino. Tenemos algunas huellas impresas, sobre todo a partir de que aparecen los libros de gastronomía, y nos encontramos cosas muy singulares. Nos podemos encontrar, por ejemplo, cómo se comía en la Edad Media. Sabemos que en la Edad Media se comía de una forma que estaba muy condicionada por el momento que se vivía. Evidentemente, la gente pensaba que los alimentos triturados y los alimentos hechos una pasta eran mucho más, daban mucha más capacidad de absorción de nutrientes que los alimentos sin prácticamente tratamiento. Hay que recordar que en aquella época, cada 2, cada 3, cada 4 años había una gran crisis alimentaria, o por guerra, o simplemente por problemas de ambiente, por lo que fuera, había una crisis alimentaria y ellos, con los recursos que tenían, pues evidentemente hacían lo que podían. El resultado, bueno, pues el que ya conocemos, una cocina pesada, con muchos agridulces, con muchos elementos que tapan, muchas especias, solo al alcance de algunas clases sociales. Esto lo refleja, pues, Taillevent en su obra, que es la más antigua, una de las más antiguas que se conoce en gastronomía, y que simplemente nos da unas pinceladas de cómo se ha comido en el mundo, ¿no? Pero la alta cocina, como la conocemos hoy, nace con François-Pierre Lavarenne, en el siglo XVII. Es un cocinero que, de alguna forma, marca un antes y un después. Hace una cocina mucho menos sofisticada, quita los dulces, los pasa a los postres, quita las especias y esas especias las cambia por hierbas. Este libro, Le Cuisinier François, es el primer libro donde aparecen productos como la coliflor, los guisantes, los espárragos, los pepinos, las alcachofas y el pescado fresco. Hay un cambio de mentalidad, y un cambio de mentalidad que evidentemente viene a poner en cuestión todo lo que se había hecho en este momento. Y esto lo han hecho otros cocineros en otros libros, François Massalot, Vicente de la Chapelle, François Magan, Menon. Todos son cocineros que de algún momento, cada vez que han hecho un avance poniendo en cuestión lo que había hasta ese momento y, de hecho, corrigiéndolo. Y es muy curioso porque cuando lees de bibliografía gastronómica te das cuenta que todos inciden en lo mismo: aligerar, simplificar todo lo que había anteriormente, pero nunca saliéndose de cierto grado de complejidad y sofisticación. Como cosa curiosa, simplemente entender que son cocineros que en aquella época eran bastante cultos para la media. En aquella época no todo el mundo sabía escribir ni leer. Y bueno, algunos de estos libros han sido grandes bestsellers y, de hecho, han dejado una huella en todo lo que hoy conocemos como alta cocina. También explicar que todos estos cocineros han sido y se ha considerado su trabajo como nueva cocina. O sea, el concepto de nueva cocina no es ni contemporáneo, ni evidentemente nace con aquella revolución de los años 70 del siglo pasado en Francia, sino que cada cocinero de estos, en su momento, se ha considerado que hacía nueva cocina. Un caso curioso es el de Carême. Carême es un cocinero que en el siglo XVII, en un momento de gran convulsión y transformación, no solamente desarrolla su tarea en el ámbito de la gastronomía, sino que aprende también arquitectura. De hecho, él ha dejado una influencia en el siglo XVIII y posterior, en el siglo XIX, de cómo tenían que ser los pasteles, las tartas, esas construcciones muy barrocas, pero también hizo cosas muy interesantes desde la perspectiva actual, que es recopilar todo el recetario que había hasta ese momento y socializarlo. Lo de socializar es bastante importante. Hubo una revolución a principios del siglo XX que arranca con Escoffier. De hecho, él hace la guía culinaria, esta guía culinaria, que es seguramente uno de los libros más importantes que existen en el mundo de la gastronomía. Él hace un cambio radical. Esta guía se compone de todo el trabajo de los anteriores, una vez más
refinándolo, una vez más, cambiando las salsas pesadas por fumés, corrige todo lo que son esas salsas que se han heredado, introduce por primera vez, bueno, una de las primeras veces que se introducen alimentos ya no de la cocina clásica, platos de la cocina clásica, sino platos campesinos, y él hace una cocina que prácticamente ha durado una buena parte del siglo XX. Se impuso, corrigió, pero siguió imponiéndose un modelo de cocina hasta que en los años 70 del siglo pasado se produce una gran revolución, la revolución de la Nouvelle Cuisine. Nace en la casa de este hombre, Fernand Point, y evidentemente tiene pues, a Olivier, a Lostoagro, Roger Verger, Paul Bocuse. Todos estos cocineros generan una nueva revolución. Y ocurre una cosa muy singular. Hasta ese momento, la cocina se entiende como una habilidad manual. Y hay datos curiosos en esa gran revolución que se produce, ¿no? Hay datos curiosos. Por ejemplo, que cocineros como Michel Guérard, que han sido claves en esa revolución, que de hecho él lanza una línea de la cocina Mincer y realmente hace una perspectiva nueva de lo que tiene que ser la gastronomía vinculada no solamente al placer, sino también a la salud. Ellos han aprendido de una forma clásica. De hecho, Michel Guérard, en su biografía, una de las cosas que se explican es que recibe el título de mejor obrero de Francia y era un experto tallando chocolate. Es decir, porque la gastronomía durante mucho tiempo, me atrevo a decir desde la propia historia de la gastronomía, ha sido una habilidad artesanal, una habilidad donde el virtuosismo se gestionaba en base a lo que eras capaz de hacer con las manos. Hasta ese momento, hasta los años 70, donde realmente hay un cambio sustancial y la habilidad artesanal empieza a ser una habilidad intelectual. Hay una ruptura porque ya no importa lo que eres capaz de hacer con las manos solamente, sino lo que eres capaz de hacer con la mente, lo que eres capaz de organizar y de proponer. Nace el concepto de cocina de autor, con cocineros en todo el mundo, conocidos que no solamente ya ejecutan recetas que han heredado, sino que proponen, se convierten en intérpretes y hacen una proyección de la cocina en base a su forma de entender la vida y su forma de entender el mundo. Cocineros como Michel Bras, Alain Ducasse, Robuchon, o en Italia Gualtiero Marchesi, o en España Juan María Arzaco, Pedro Subijana, realmente hacen un tipo de cocina que por primera vez no tiene nada que ver, al menos en concepto, a lo que hasta ese momento había sido la historia de la alimentación y de la cocina profesional. Aparecen platos como estos, platos tremendamente sugerentes, aparece lo que es la síntesis, la sutileza, la delicadeza.